Rogelio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a toda la gente que escucha. Gracias, Rogelio. Entiendo que acaban de realizar un homenaje, un recuerdo a Manuel Buendía, como cada año procuran hacerlo. ¿Qué ha pasado hoy, Rogelio? Sí, Julio, fuimos unos pocos como cada año, cada vez somos menos, pero no queremos que el olvido le gane a este tema del asesinato de periodistas. Igual que todos los 30 de mayo aquí en la plaza de Francisco Zarco en la Ciudad de México, hacemos una parada de recordatorio de cómo nos está yendo a los trabajadores de la prensa, en general hombres y mujeres que trabajan en el reporteo y en otras áreas del trabajo. El recordatorio de hoy tiene que ver con que el 97%, alrededor del 97% de los casos de asesinatos de periodistas, no hay justicia, Julio. O sea, ese es el indicador de impunidad que queremos recordar y decir en específico que los ministerios públicos, las fiscalías hoy, los jueces, los ministros y toda la gente que tiene que ver con el poder, la Procuración de Justicia en México, tiene este tema como no atendido. Aquel temor que teníamos en 84, que si podían matar a un periodista de Estado comprometido con los gobiernos de entonces y que era muy influyente en la prensa, que era Manuel Buendía Tellez Girón, si lo podían matar a él y su crimen quedaba impune, entonces era más fácil que mataran periodistas de otros niveles, y ocurrió. Hoy hablamos de que del 1982, de aquel sexenio de Miguel de la Madrid, a la fecha han sido abatidos algo así como 375 colegas, hombres y mujeres, la mayoría en los estados de la República. Eso es lo que hacemos cada año, pero no solo, sino lo tomamos a Manuel Buendía como el inicio de un ciclo fatídico para el ejercicio del periodismo, Julio. Rogelio, 40 años, gobierno de Miguel de la Madrid, narcotráfico, el rancho El Búfalo de Rafael Caro Quintero, versiones y señalamientos de que había depósitos de millones de dólares en cuentas del entonces presidente Miguel de la Madrid, Dirección Federal de Seguridad, Manuel Bartlett como secretario de Gobernación. A estas alturas, 40 años después, Rogelio, ¿quién habrá mandado matar a Manuel Buendía? Mira, ahí en eso siempre tuvimos una discusión entre varios periodistas que aseguraban sin pruebas que el autor intelectual del asesinato había sido el secretario de Gobernación. Lo más que llegamos con pruebas, con elementos, con indicios claros y comprobados, era que José Antonio Zorrilla Pérez sí era responsable del asesinato, porque él mandaba a los autores materiales, que resultaron ser 4 agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Lo de Manuel Bartlett yo no lo dudo, pero no lo puedo probar en todas las investigaciones que hicimos. Y obviamente cada vez que encarábamos a Manuel Bartlett, yo lo hice cuando era secretario de Gobernación, lo hice cuando fue secretario de Educación Pública, lo hice cuando andaba en el ostracismo en Puebla, y todas las veces lo negó de que esto era un invento de la DEA. Esto, insisto, Julio, queda nebuloso todo el tiempo, y en el caso de Zorrilla Pérez, que entiendo que todavía vive y está en una especie de prisión domiciliaria en su rancho en Hidalgo, en esto sí le pudimos probar no solo eso, sino los crímenes también contra un policía de la Secretaría de Gobernación, José
y su vínculo con los narcotraficantes, porque la mayoría de los comandantes de la DFS a los que ordenaba Zorrilla Pérez se convirtieron en capos de la droga en Oaxaca, en Tamaulipas, en Guerrero, en Sinaloa. Entonces eso sí se lo pudimos probar y por eso sí lo pudimos encarcelar. Lo otro va a quedar ahí y Manuel Bartlett nunca ha hecho lo suficiente para aclarar, porque él debe saber quién mandó matar a Manuel Buendía. Zorrilla Pérez, que era director de la Policía Política, la Dirección Federal de Seguridad, que dependía de la Secretaría de Gobernación, que ocupaba Manuel Bartlett. Dirección Federal de Seguridad, que junto con aquella División de Investigaciones Políticas y Sociales, eran el mecanismo del Estado mexicano para reprimir estudiantes, líderes sociales, periodistas incómodos, de todo ello. ¿Cuál podría ser, si es que la hubo, la evidencia periodística? Y celebro, Rogelio, que tú fundes tu opinión en los hechos probados periodísticamente y no solo en las inferencias o suposiciones, porque ya ves que ahora estamos llenos de que con cualquier dato se hagan inferencias, especulaciones enormes. Pero, ¿cuál sería el papel o la motivación que podría tener el jefe de la policía política de aquel tiempo para atentar y para asesinar a Manuel Buendía? La protección de las instancias gubernamentales mezcladas desde entonces ya con el crimen organizado, Rogelio. Sí, Julio, esta fue siempre la hipótesis más fuerte y estoy seguro que hay 2 o 3 libros sobre ellos. Uno es de Carlos Ramírez, el periodista hoy que dirige algún periódico impreso. El Independiente. La hipótesis principal, que también tiene la mayor parte de las evidencias, fue que que el Estado mexicano estaba protegiendo a grupos de narcotraficantes que todavía no estaban tan desarrollados como ahora, sobre todo en la zona del Pacífico Sur, es decir, el corredor de Guerrero hasta Sonora, en donde tenían su principal actividad y trasiego de drogas, sobre todo en Michoacán, en aquella zona que hoy está muy castigada, de Apachingán. En aquel entonces otra evidencia fuerte fue que los obispos de esa zona del Pacífico Sur, semanas antes de que mataran a Manuel Buendía, habían ellos denunciado públicamente que estaba muy en desarrollo y muy fuerte el desarrollo de los grupos de narcotraficantes de esa zona, y advertían que el Estado mexicano se iba a ver minado en su control y en su poder por estos grupos, porque estaban muy armados. Esa era la hipótesis. Y cuando se comprobó que los agentes los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad estaban muy involucrados y luego se convirtieron en capos, esa fue la otra gran evidencia de que estaba protegiendo una área del Estado mexicano estaba protegiendo. Y una tercera evidencia que poca gente sabe es que en Presidencia de la República se desconfiaba tanto de la DFS, la presidencia Miguel de la Madrid, la DFS como de la DIP, que hicieron su propio grupo de investigación sobre narcotráfico y el asesinato de Manuel Buendía. El coronel Fulvio Jiménez, que estaba cobrando y trabajando para presidencia en el área de inteligencia, supongo que del Estado Mayor Presidencial, estaban investigando a Zorrilla Pérez también. Lo investigaron, nos consta, porque ellos nos proporcionaron varios documentos de prueba de que estaba involucrado con el narcotráfico. Es decir, las evidencias que había entonces es que esta fue la entrada mayor del narcotráfico a asuntos a niveles del Estado mexicano, y bajo el auspicio de estas dos corporaciones, pero principalmente por Zorrilla.
Una prueba más, una constancia que tuvimos de testigos, no protegidos, sino testigos con periodistas, fue que dos comandantes de la DFS de entonces, con Zorrilla Pérez, nos dieron evidencias de que tenían que llevar portafolios para Zorrilla Pérez, para su campaña, porque él quería ser diputado federal, tenían que llevarle portafolios de dinero, sacaran de donde sacaran el dinero para poder hacer esa campaña. ¿Y de dónde pueden sacar dinero si no es con el chantaje o con pagos de la delincuencia organizada? Es decir, esto tiene articulación de que se le dio entrada a esto desde altos niveles del Estado, que son estos, ¿no? Así está la cosa, Julio. Oye, Rogelio, José Antonio Zorrilla Pérez fue acusado de haber cometido o ideado o ordenado el asesinato de Manuel Buendía, que fue un día como hoy, 30 de mayo, pero de 1984. Pero tardó ¿cuánto tiempo en ser declarado, en ser aprehendido y en ser declarado culpable? Creo que pasaron 4 años o algo así, en los cuales pues no había, procesalmente no lo habían detenido o no lo habían procesado, y luego se pretendió hacerlo candidato del PRI a diputado federal, con lo cual hubiera tenido fuero. ¿Cómo es esa parte, Rogelio? Mira, sí, Julio, fue hasta el 1989, 5 años después, 5 años y algo así como 4 meses que fue detenido. Fue detenido aquí en la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec. En lugar de que lo hiciera el fiscal especial que tenía cierto rango federal para actuar, el fiscal era Miguel Ángel García Domínguez. En lugar de él, lo hizo el que era procurador entonces de la Ciudad de México, del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga. Yo insistí que había negociado Morales Lechuga con Zorrilla para que se entregara a cambio de respetarle sus propiedades en Hidalgo, a cambio de respetarle algunas posiciones que tenían sus familiares de Hidalgo y a cambio de su silencio también. Zorrilla nunca quiso decir realmente qué es lo que sabía del asesinato de Buendía. Pero previo a eso, Julio, yo quiero rescatar que de los 4 años y pico que transcurrieron de esto, del 84 al 89, son 5 años y meses, la gran hazaña de que se hubiera podido meter a la cárcel al director de la Federal de Seguridad, es decir, a la Policía de Inteligencia de México, fue de los periodistas. Fueron decenas de colegas que investigaron en todo el país, algunos grupos muy organizados como los de Proceso, como los de 1+1, como los de La Jornada, como a un grupo especial que estaba también en Excelsior, donde yo participaba, y sobre todo donde nos organizábamos la mayoría de estos que investigaban el caso Buendía en la Unión de Periodistas Democráticos. Si esto no se hubiera hecho, Julio, este asunto hubiera quedado tan impune como todos los demás casos de asesinatos de periodistas. Entonces sí, fue un asunto truculento porque gracias a la presión de periodistas se logró que Presidencia investigara el caso, que se logró que hubiera una fiscalía especial y se logró la aprehensión y la detención de este hombre que fue originalmente acusado de el asesinato de Buendía, pero después lo que sí pudimos probar fue que él había sido el autor del asesinato de otros 2 policías federales que lo investigaban y los vínculos de sus comandantes con el narcotráfico. De eso sí lo pudimos probar y por eso está en la cárcel. También por eso tenía algo así como 45 años de castigo, pero los fueron rebajando por disque buen comportamiento. Bien. Rogelio, te agradezco mucho esta posibilidad de asomarnos a un momento, hace 40 años, el asesinato del periodista Manuel Buendía, que cierro solo preguntándote, ¿crees que a partir de ahí empieza esa mayor colusión del poder político, presidencia de la República, poderes públicos, con el crimen organizado en esta
evolución o este torbellino que vivimos hasta ahora, Rogelio? Julio, yo sé que hay algunas palabras que son fuertes, entiendo bien. No podría yo afirmar con datos y evidencias de que haya colusión en los altos niveles de gobierno. Es muy probable que existan acuerdos o presiones o vínculos muy concretos a los niveles municipales en donde actúan con más beligerancia los grupos de la delincuencia organizada. Es muy probable también que existan en algunos mandos de policíacos todavía, a pesar de que han cambiado las corporaciones, como ya no hay policía federal, ahora es otro tipo de cuerpo, y también quizá haya acercamientos con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, pero probarlo. Lo que sí sé, Julio, la evidencia de la vivencia cotidiana que estos grupos provocan, es que sí hay un gran margen de territorio, de poder que han ganado, y con tolerancia de sectores de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad. De ahí a que la tolerancia se convierta en colusión, se me hace difícil de probar, Julio, pero pues ahí están los hechos y la gente lo ve todos los días. Rogelio, pues te agradezco mucho, aprecio mucho tu trabajo, que me consta todo el tiempo, la energía, el valor y la valentía en todo el trabajo de investigación junto con otros compañeros, y pues te agradezco esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar, Rogelio. No, muchas gracias, Julio, y gracias por acordarte también, para que no dejemos que esto se olvide, porque en realidad si mataron a Buendía con todo lo que pesaba, nos van a seguir matando colegas, ¿no? Y no queremos que esto continúe. Muchas gracias, Julio. Al contrario, Rogelio, gracias, hasta pronto.